integran esta Comisión de Justicia, sean ustedes bienvenidos a esta sesión ordinaria. En cumplimiento con los artículos 13, fracción 3, 14, fracción 4 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a mi compañera diputada Jaime Delgado, secretaria de esta comisión, haga el favor de pasar esta asistencia, asimismo nos informe el resultado. Buenos días, gracias, presidente, con su permiso. Diputado Juan Guillermo Domínguez de León. Presente. Moderador Jaime Delgado, presente. Diputado Eder Pedro Guzmán Espejel. Diputada Mónica Becerra Moreno. Y diputada Erika Palomino Bernal. Presente. Me informo, presidente, que existe el quórum legal para iniciar los trabajos de esta sesión. Muchas gracias. Certificado el quórum legal, a continuación, en cumplimiento al artículo 31 del reglamento de la Ley Orgánica, someto ante la recta consideración de los integrantes de esta comisión el siguiente orden del día. Número 1, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 2, comparecencia de candidatos para ocupar el cargo de fiscal especial en delitos electorales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes. Número 3, asuntos generales. Número 4, clausura de los trabajos de la sesión. Ciudadanas legisladoras, miembros de esta comisión, en votación económica síganse manifestar, se aprueban los puntos del orden del día. Para tal fin, solicito a mi compañera diputada secretaria dar cuenta del resultado. Compañeros diputados, compañeras diputadas, favor de manifestar si están de acuerdo con el orden del día que se nos ha dado a conocer, hacerlo económicamente. Le informo, presidente, que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, diputada secretaria. Para dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día, relativo a la comparecencia de candidatos para ocupar el cargo de fiscal especial en delitos electorales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 295 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, me permito dar bienvenida al primero de ellos, pero antes nada más darles a conocer la metodología que seguiremos para este evento. Conjuntamente con lo dispuesto por el artículo 40 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, propongo a efecto de desahogar de manera ordenada la comparecencia de aspirantes a ocupar el cargo de fiscal especializado en delitos electorales que fueron previamente citados. La siguiente metodología. Intervenciones de los candidatos se sujetará a la siguiente metodología. Número 1. Los aspirantes a ocupar el cargo de fiscal especializado en delitos electorales previamente citados deberán de comparecer ante la Comisión de Justicia de conformidad con lo establecido en el artículo 295 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, las cuales se llevará a cabo en el Salón Aquiles Elorduy del Poder Legislativo el día viernes 28 de mayo del año 2020 en punto de las 9 horas. Pasarán a dicho salón una vez que sean llamados a presentarse ante la comisión. El resto de los aspirantes deberá permanecer en la sala de espera situada frente al referido salón. Número 2. En todo momento de la sesión de la Comisión de Justicia, el presidente concederá y limitará el uso de la voz de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. Los candidatos contarán hasta 15 minutos para exponer ante la Comisión de Justicia sobre su experiencia y preparación en materia electoral, plan de trabajo y objetivos planteados en caso de ser nombrado fiscal especializado en delitos electorales. Concluida la intervención de cada candidato, se realizarán las rondas de preguntas y respuestas conforme lo que se detalla a continuación. Inciso A. A cada candidato se le realizará hasta 3 cuestionamientos por parte de cada uno de los diputados integrantes de la comisión que desean registrarse para preguntas, contando con el tiempo de hasta 5 minutos para realizar la realización de los cuestionamientos. El candidato contará con un tiempo máximo de 5 minutos para dar respuesta a los cuestionamientos de los diputados integrantes de la Comisión de Justicia. Y número 3. El seguimiento y coordinación de los trabajos legislativos concernientes a la sesión de la Comisión de Justicia para llevar a cabo las entrevistas referidas a cargo en todo momento del presidente de la comisión antecitada, y los casos no previstos en el presente acuerdo legislativo serán resueltos por los integrantes de dicha comisión. Vamos a poner a consideración la metodología a los integrantes de la Comisión de Justicia y podemos ponerlo a consideración. Gracias, compañeros diputados, favor de manifestar si están de acuerdo con la metodología que se nos expone para la comparecencia de los candidatos. Hacerlo económicamente. Es aprobado por unanimidad de los presentes. Bien, y sin más preámbulo, daremos pues inicio a las comparecencias y citaremos al licenciado Carlos Aceves Arzueta.
favor. Buenos días. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Bienvenido, licenciado. Gracias. Previamente les hicimos llegar a los participantes lo que es la metodología. En este sentido, pues le comentamos, tendrá un espacio para podernos platicar en términos generales la parte curricular, la parte de algún plan de trabajo que pudiera externar si en caso de que los diputados así lo determinaran, usted fuera el titular pues, de la Fiscalía de Asuntos Electorales. Y una vez concluida la exposición, pues procederemos a hacer una serie de preguntas por parte de los integrantes de aquí de la comisión. Tiene usted el uso de la palabra. Primero que nada, agradecerles la atención brindada por escucharme, también por integrarme a la quinteta, también extender el agradecimiento al fiscal general por considerarme seguir en la terna, ¿no? Pues mi deseo de cumplir como fiscal especial de delitos electorales es porque cuento con los conocimientos técnicos suficientes para el desempeño del cargo. Sin embargo, estoy convencido de que tratándose de la materia electoral se necesita más que eso. Se debe hacer el firme compromiso y aportar de manera responsable, eficaz e imparcial con los procesos electorales, así como coadyuvar para que el voto de los ciudadanos, considerado como la máxima expresión de los electores al momento de sufragar, se realice de manera libre y sin coacción, miedo o amenaza de ningún tipo. Es mi deseo poner todos mis conocimientos y empeño para promover y fortalecer los valores institucionales a través de los procesos de capacitación a los servidores públicos que integran el área para la cual me postulo. Mi objetivo principal es la investigación de las conductas delictivas que pongan en riesgo los procesos democráticos de selección de los candidatos a los cargos de elección popular, actuando siempre con probidad, diligencia, transparencia e imparcialidad. Trabajaré en optimizar recursos, replicar buenas prácticas, permanente capacitación a los ministerios públicos, apegar todas nuestras actuaciones a los lineamientos que marcan los derechos humanos. El tema de la prevención es un asunto vital. Debemos fortalecer la participación social, estableciendo mecanismos permanentes de comunicación en donde se les informe de las acciones de la Fiscalía, de sus derechos y la importancia de la denuncia de los actos que consideren delictivos. Así fortaleceré la credibilidad de la ciudadanía en la persecución de los delitos, sobre todo los electores. Realizaremos campañas de educación cívica, no solo durante los procesos electorales, sino de manera permanente, para generar una cultura de respeto a la legalidad. Me queda absolutamente claro que debemos fortalecer todas las instituciones en materia electoral, trabajando de manera coordinada para encaminar todas nuestras actuaciones al respeto absoluto del marco legal. Es importante resaltar que la función que va a ejercer el fiscal y el plan de trabajo que yo tengo contemplado es trabajar de la mano para brindarle a la ciudadanía la confianza plena de presentar sus denuncias, de tener una atención personalizada con la finalidad de que ellos se sientan confiados de que se les va a culminar y se les va a administrar justicia. Para mí es muy importante la circunstancia de implantar ese sentido a las personas, verlos como clientes, verlos como un proceso, no como carpetas de investigación o como un número, como estadística. Yo me he dedicado meramente al litigio. Obviamente esta entrevista pues, lo estamos conociendo, a mi compañera abogada, ella me conoce en el marco jurídico. Mi actividad preponderante siempre ha sido el litigio.
el edificio me he dedicado a defender los derechos de mis clientes, obviamente en el marco jurídico, respetando siempre la legalidad y demostrándole al juez la acción y el derecho que mi cliente tiene. Y aquí en estas actuaciones sería exactamente lo mismo, ver a la población de esa manera, impartirles la justicia adecuada, conocer qué hay dentro de la denuncia, adentrarse uno a los hechos y allegarse de las pruebas adecuadas para poder demostrar la actividad delictiva ante las autoridades judiciales. Evidentemente, existe el compromiso de las autoridades y yo como fiscal, si ustedes desean generar la confianza para que yo lo pueda asumir ese cargo, yo voy a dar atención personalizada a las personas que están involucradas en los hechos delictivos. Porque para ellos es difícil acudir a presentar sus denuncias, porque se ven muchas veces limitados en el sentido de que son servidores públicos y donde están actuando ven una ilegalidad y por temor a represalias se limitan, se quedan callados. Entonces ahí les tenemos que brindar la confianza de que no va a tener ninguna consecuencia sus declaraciones, que tienen que tener el sentido cívico para poder establecer las denuncias, para poder llegar a una credibilidad de justicia, fortaleciendo los medios de prueba, evidentemente. Y además, tener de manera permanente el combate al delito electoral, no nada más en las jornadas electorales, ver, porque siempre hay, en las jornadas electorales nos enfrentamos al acarreo de personas, nos enfrentamos a la compra de votos. Obviamente se están desarrollando la jornada electoral sin ningún conflicto. De repente llegan grupos, cuando ven la tendencia de su partido no les favorece, llegan grupos, hacen desorden con el simple hecho de manejar acciones hostiles para demandar nulidades. Y la Fiscalía debe de actuar de manera mediática para tratar de evitar ese tipo de circunstancias, generando la confianza a la ciudadanía de que su voto se va a reflejar en el candidato que ellos consideren viable para sí, y también hacer difusión de que el voto es una responsabilidad totalmente adecuada, de que no tienen por qué venderlo, o sea, porque los medios de comunicación a veces son en cierta manera excesivos cuando les manejan de que si les ofrecen dinero que los agarren, pero que voten con él. No, esa situación no debe de ser, o sea, tenemos nosotros que generarles a la ciudadanía que el voto es un derecho importantísimo para poder reflejar la democracia de nuestro país. Evidentemente, reforzado con los demás votos, porque no le resta valor a las personas el voto individual, y ese voto individual a veces ocasiona ciertas desconfianzas y cierta valoración al mismo. Y sumado de que no ven que haya una justicia, de que no ven que los partidos políticos a veces son excesivos en cuanto a los gastos, en cuanto a las procedencias de los recursos, y no hay una competencia leal entre candidatos. Eso también es una responsabilidad que voy a asumir, de la constante verificación permanente para poder deslindar la verdadera responsabilidad de las personas que están generando los hechos delictivos, el actor intelectual, no nada más el material, porque muchas veces se generan personas que las ponen ahí y no llegan quién es el que hizo todo ese movimiento. También es importante en la jornada electoral verificar el acarreo de votos, la venta. ¿Por qué? Porque en cierta manera pues no es un ilícito llevar personas a votar, es ilícito decirles por quién votan, y muchas veces esas circunstancias lo utilizan porque llevan personas, utilizan medios de transporte públicos, hay casas
que están generando el acarreo de personas, evidentemente pues tratan de inducir al voto, aunque no son tan evidentes. Hay que aportar el conocimiento para que las personas tengan los medios de prueba adecuados, para que en esos momentos lo aporten y nosotros a su vez poder ejercitar las acciones correspondientes. También me daré la tarea de seguir trabajando de la mano con nuestro fiscal general para poder otorgar a la ciudadanía la confianza de nuestras instituciones. Asimismo, capacitar a los agentes del Ministerio Público para fortalecer sus conocimientos y a su vez darles las indicaciones de que también hay que respetar los derechos del inculpado o del imputado, para que a su vez cuando se ejercite las acciones correspondientes no tengamos una consecuencia de nulidades por los tiempos en que demoraron en llevarlos, por las cuestiones de las declaraciones de quién la rindió, porque muchas veces se presentan los delitos, están existentes los delitos, y por cuestiones de forma no se procesa al imputado. Esas situaciones o esas mecánicas debemos de nosotros ser muy cuidadosos para hacer las pruebas correspondientes, allegarnos a las pruebas correspondientes para poder ejercitarlas de manera adecuada y respetando los derechos. Es todo. Muy bien, muchas gracias, licenciado Carlos José Zazueta. En este momento abrimos el espacio para preguntas si alguno de los compañeros integrantes de la comisión así lo desea. Hacer las preguntas correspondientes. Buenos días. Buenos días. Carlos José Gracias. Bueno, yo tengo aquí una pregunta. En caso de ser nombrado fiscal, me gustaría me pudiera decir las primeras 3 acciones en concreto para mejorar el estado actual que presenta esa institución. ¿El rezago? Pues pondría agentes del Ministerio Público para que se dediquen única y exclusivamente a analizar todas las carpetas o obligaciones previas que se encuentran acumuladas en cuanto a en archivos de reserva, en cuanto a las acciones correspondientes, ya sea archivar en definitivo si no existe delito alguno, si requieren el allegarse de pruebas, darle los impulsos necesarios para que podamos allegarnos de pruebas y así a su vez ejecutar las acciones penales ante las autoridades judiciales correspondientes. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. ¿Cuál cree usted que sean las principales áreas de oportunidad en la Fiscalía Especializada que busca encabezar? Áreas de oportunidad. Yo me enfocaría en darle una atención personalizada a la ciudadanía que ha sido víctima del delito, darles el lugar que se merece, porque evidentemente cuando uno maneja o es víctima de un delito, en cierta forma hay una afectación psíquica, el grado también puede ser física, y yo pues me esmeraría al 100% porque esas formas cuiden de que las personas de atención inmediata sean expertos en la materia y las canalicen con las personas correspondientes, psicólogos o alguna otra, y no estar revictimizando y estarles preguntando qué pasó y ir de un área a otra. O sea, yo considero que a la ciudadanía se le debe defender como un caso especial y darle el seguimiento como un problema que tiene él en específico, evidentemente respetando el Estado de Derecho y buscando la justicia para él.
Muchas veces también nosotros tenemos que considerar que a veces nos utilizan como institución para hacer valer derechos que no les corresponden. También en esas circunstancias tenemos que ser algo cuidadosos, pero meramente pues, la atención a la ciudadanía de manera personal y también generar ese compartir con mis colaboradores ese sentido humano para ellos. Gracias, diputado. Muy buenos días. Buenos días, diputada Erika. Yo me voy a la práctica. Cuestiones, sí, nueva, novata en la cuestión política. Me voy al toca-toca, a los toca-tocas, en el sentido de, en este sentido. La ciudadanía, pues cualquiera podemos ser, cometer delitos electorales, cualquier persona, ¿sí? Los funcionarios, cualquier funcionarios de los partidos, candidatos, precandidatos, servidores públicos, organizaciones o ministros de culto en su momento. Yo en la práctica me tocó vivir esto en los toca-tocas. Llegas, tocas y te sale un ciudadano soltero de copias de credencial del elector. ¿Cuánto me da por eso? ¿Yo qué puedo hacer como candidata en ese momento? La ciudadana ya me está incitando a una compra de votos. En ese sentido, ¿qué acciones se puede tomar en caso de llegar a ser fiscal? En este caso en particular, como usted refiere, diputada, de toca-toca, y que en ese momento usted se percata de ese acto ilícito. Obviamente yo haría una campaña de difundir los delitos electorales de manera permanente, no nada más de tener la vigencia en el momento de las elecciones, porque la ciudadanía se cansa de escuchar los spots de los diputados y luego aparte los delitos electorales, entonces dejan de perder la atención en lo que realmente se debe enfocar. Aquí yo daría una difusión totalmente permanente para que la gente sepa las consecuencias que se tienen el hacer ese tipo de acciones, y si las realizan también tratar de que se desarrolle el proceso de manera adecuada para que culmine con una sentencia condenatoria, para que también difundirle a la ciudadanía que todas las acciones tienen consecuencias. Y a lo que usted también refiere, pues bueno, esa cuestión yo considero que también tiene que ser una cuestión preventiva, porque muchas veces, y es a lo que yo refería hace un momento, el acarreo, la gente que hace acciones inadecuadas está también preparada de que cómo reaccionar, trae su grupo de abogados, de choque, o sea, trae todo para poder hacer una actuación en el día de la jornada. Yo me refería al ejemplo de los acarreos. Pues acarrear no es delito, pero inducir sí, entonces no, estoy acarreando, entonces ahí ya te limita a tomar las acciones. Igual así, traen todas las evidencias, pero muchas veces nos vemos limitados. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer, más que nada, es una investigación de inteligencia. ¿Por qué razón se están teniendo las listas nominales? ¿Por qué razón ubicar las casas donde se concentran ese tipo de personas y hacer un trabajo de inteligencia previo a la elección, para que el día de la jornada inhibir de manera inmediata esas acciones? Sí, pero por ejemplo, yo suponiendo, yo en su momento pues no denuncié, tal vez porque no, con qué lo pruebo, ¿no? Medios de prueba, tal vez una grabación, testigos, X o Y, ¿no? En ese momento tal vez no iba preparada, no sabes en qué momento te va a tocar una situación así. Ahí también más que nada es cómo podemos probar efectivamente eso, ¿no? Para que no se dé esa práctica ya. Bueno, ahí ya sería en base a los elementos que se vayan presentando en base cuestiones de prueba, hecho concreto. Ya ir con un notario público inmediatamente. Ya. Sí, pero sí, obviamente sí aportar, difundir cuáles son las medidas de prueba que se pueden aportar para que la gente lo conozca y en ese momento las haga valer. Gracias.
Gracias, buenos días, licenciado, bienvenido al Congreso. Claro. ¿Me puedes decir cuál es el bien jurídico tutelado en los delitos electorales? La democracia. La democracia. Y obviamente el voto. O sea, vamos a cuidar que el voto, la voluntad del pueblo, se lleve a cabo con la finalidad de buscar la democracia de la ciudad. Obviamente, también nosotros buscamos que haya una contienda de los participantes de manera limpia, de manera pareja, con la finalidad de que ellos tengan la confianza en las autoridades, de que su proceso está sano, de que ellos están compitiendo de manera transparente con los demás competidores y que no hay tendencias que favorecen a uno. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo dos preguntas, licenciado. Sí. El primero es, de acuerdo al marco normativo vigente y aplicable, ¿cuál es el objeto de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y cuál es el ámbito de su competencia? Y la siguiente pregunta es, en ese mismo marco de justicia penal, ¿cuál es la participación en una investigación del fiscal especializado en delitos electorales, a diferencia de una investigación en un delito de diversa índole, por un delito de diversa índole? La primera, para irnos por partes. ¿Me decían el objeto? Sí. ¿Me la puede repetir? ¿Cuál es el objeto de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y cuál es el ámbito de su competencia? El objeto de la Fiscalía Especializada, pues obviamente vienen las facultades en la ley: destruir el material electoral, allegarse a material de prueba para esclarecer los delitos, acciones tendentes a informar sobre conductas delictivas y sanciones como medidas preventivas, elaborar manuales de procedimiento informativos para la interpretación de denuncias, informar al fiscal y a los consejos sobre las denuncias y suspender los derechos electorales, en dado caso si se aplica, porque los delitos son hechos punibles, donde ameritan penas corporales y además multa, y cuando son cuestiones electorales, también nosotros podemos generar una sanción en cuanto a los derechos del infractor, que les sean suspendidos hasta por 6 años. Y la competencia, obviamente, pues, nosotros la generaríamos a nivel de Estado cuando no sea puesto federal. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la participación en una investigación del fiscal especializado en delitos electorales, a diferencia de una investigación por un delito de diversa índole? Bueno, aquí es la participación del fiscal, como bien lo dice, es la materia, en cuanto a se particulariza la cuestión electoral. Obviamente también tiene participación en que pueden concurrir otro tipo de delitos. Por ejemplo, se llega a presentar la utilización de credenciales para votar, para usurpar identidades y hacer actos, por ejemplo, sacar cuentas bancarias, hacer compraventas. Ahí se están comprendiendo varios actos delictivos, y también entre ellos la duplicidad de la credencial para votar. Mi función, mi participación como fiscal, es obviamente velar por los derechos electorales desde el inicio de su denuncia hasta la culminación del proceso, descartando si hay elementos de prueba para hacerlo llegar hasta las autoridades judiciales, o bien archivar el expediente por cuestiones de que no hay elementos de delito, no se acreditan los hechos constitutivos. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer preguntas. Bueno, nada más. Adelante. Con el tema que estamos de moda, vámonos al tema de violencia política de género o violencia contra las mujeres. Yo sé que la violencia se da igual, ¿no? Es a tanto hombres como a mujeres. Pero ¿qué acciones se podría tomar en ese sentido en caso de llegar a ser fiscal? Bueno, ahí en cuanto a la violencia de género o la violencia contra las mujeres, pues
ahí sería difundir obviamente la participación de la mujer en el aspecto social, en el aspecto del hogar, porque hoy en día la mujer es una persona muy importante. Ver aquí hay más mujeres que hombres que integran la Comisión de Justicia, en el aspecto laboral también, en los juzgados, y es importante darles y generarles el respeto a las mujeres, porque ellas juegan una duplicidad de roles. Ellas, aparte de ser madres, de llevar la guía en el hogar, que es una situación demasiado importante para generar a los niños y crearlos para ser hombres de bien, porque es sabido en base a estudios psicológicos que las mujeres forman una participación muy importante en edad temprana de los menores, los cuales sirven de fortalecer su sano desarrollo, y a la vez también contribuyen al sustento del hogar. Por eso tenemos nosotros que generarle conciencia al ser humano, a la ciudadanía, de que la mujer se debe de respetar y darles un trato digno, y con eso pues tratar de evitar las cuestiones de violencia, y también actuar de manera inmediata cuando estas mismas se generen. Obviamente podemos apoyarlas en su ley de protección y realmente tomar acciones, no nada más entregarles un papelito y decirles: tú estás protegida por el Estado y tienes la facultad de llamar a la policía y te tiene que atender. Pues no, sino más bien que ellos vean que están publicadas por factores de hecho, no de derecho. O sea, eso es lo que yo podría participar para que esté con nosotros. Gracias. Muy bien, pues gracias, y agradecerle al licenciado Carlos Pérez Acerto su participación en el día de hoy. Seguiremos el proceso, haremos el informe que corresponda y lo someteremos ya al pleno del legislativo. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho la atención. Adelante, no puedo hablar muy bien. Bienvenido, licenciado Oscar Guillermo Botella Contreras. Comentarle que tiene un espacio de hasta 15 minutos para hacer una breve exposición curricular, experiencia y posiblemente un plan de trabajo que pudiera presentarnos a los integrantes de la Comisión de Justicia, y posteriormente tendremos una ronda de preguntas por parte de los integrantes de dicha comisión. Sin más, gracias. le cedo el suelo. Gracias, muy amable. Primeramente, pues gracias por haberme recibido, por haber recibido a todos los candidatos, que nos escuchen, bueno, algo de nuestra experiencia en la materia electoral. Quiero decirles que yo desde el año de 1997, bueno, primeramente en el 96 yo egresé de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como licenciado en Derecho. En el año de 1997 tuve la invitación por parte del Partido del Trabajo para formar parte de su jurídico, y ahí estuve como director jurídico hasta el año de 2008. Entonces, en ese lapso de tiempo también fui invitado para participar como candidato en la elección federal del 2003 y en la elección local para presidente municipal en el año 2007. Lo que es en la materia electoral, pues quiero decirles que yo me encargué de todo lo jurídico del Partido del Trabajo, teniendo muy buenos resultados, pero no nada más aquí en el estado de Aguascalientes, sino que también pues llevamos en varios estados, si no es casi en toda la República, ayudando a todos las elecciones en donde se participaba el Partido del Trabajo, y bueno, tuvimos grandes resultados ahí en el Partido del Trabajo. Posteriormente, del 2008, el suscrito sigue, perdón, el de la voz sigue llevando asuntos electorales, pero ya no en un partido en específico. Obviamente mi pasión es la materia electoral y yo seguí trabajando en mi despacho jurídico, llevando asuntos electorales a diversos actores políticos, partidos políticos, y bueno, también con un gran éxito. Quiero decirles que el 100% de los asuntos que yo he llevado, me atrevo a decirles el 95% han sido con éxito, a los cuales pues me ha ayudado a crecer y como profesionista, como persona,
y es algo que a mí en lo personal siempre me ha motivado la carrera electoral, la materia electoral, y ahora pues, es uno de las cosas que yo pretendo es dar un granito de arena más en esta etapa de mi vida, y que es ser fiscal electoral. ¿Por qué ser fiscal electoral? Bueno, ser fiscal electoral a mí me apasiona la democracia, y me apasiona la democracia no nada más al interior de los partidos políticos, que yo a muchas personas militantes les he apoyado para lograr sus objetivos y que se respete su derecho a formar parte de un poder público a través de las elecciones. La pasión que a mí me lleva ser ahora fiscal electoral es porque hemos visto una fiscalía que realmente es un parapeto, que no funciona, que no está funcionando, que pues, realmente es una beca para el titular que ocupa ese cargo, que ocupó ese cargo. Y aquí lo que queremos es reforzar esa fiscalía, pero no como una fiscalía que sea persecutora o que tenga que meter a la cárcel, no, una fiscalía que prevenga los delitos electorales. Muchas veces los delitos electorales se dan por parte de desconocimiento de la sociedad, de las gentes que participan en esto. Y lo digo en general de la sociedad, porque no nomás son los actores políticos, también son los ciudadanos que el día de la votación están, que tienen apoyar a un ciudadano y pues están motivando para que salgan con el vecino para decirle vamos a participar, y no sabe que está incurriendo en un delito electoral. ¿Sí? Pero bueno, finalmente el desconocimiento de la ley no exime a nadie de su responsabilidad. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no conocen qué es o cuáles son los delitos electorales y en qué se puede incurrir en un delito electoral. Entonces, mi propuesta que yo he traído es llevar lo que es la Fiscalía Electoral a prevenir esos delitos electorales para que coadyuve a la democracia de todas y cada una de las elecciones. ¿Cómo lograrlo? Yo les digo, es a través de tener algo de recursos. No se necesitan muchos recursos, se necesita ir a dar cursos, primeramente a los partidos políticos, ir a dar cursos, lo que es a las autoridades, ¿sí? De difundir con spots publicitarios, difundir con otros carteles, ¿sí? En varios países, cuáles son los delitos electorales, que la gente conozca cuáles son los delitos electorales y qué es lo que no se debe de hacer para no incurrir en ello. La propuesta es clara. No se trata de ser una fiscalía que quiera meter a la cárcel a todo el mundo. Se trata de ser una fiscalía que le enseñe a la sociedad cuáles son los delitos electorales para prevenirlos. Si logramos prevenir los delitos electorales, vamos a lograr que no se cometa ningún delito. Y eso es lo que debe de medir a un fiscal. Que no haya delitos electorales, lo mide como un buen funcionamiento, un buen trabajo. Si no es el que pueda decir voy a consignar a 20, 30 infractores de la ley, no se debe hacer eso. Claro, si lo cometen, ya aún con el conocimiento, pues bueno, hay que castigarlo. Pero a la gente hay que enseñarle cuál es el camino de la democracia y qué es lo que no se debe de hacer para no incurrir en una irregularidad. Mi pasión es la ley electoral, mi pasión es el derecho electoral, mi pasión es la democracia. ¿Sí? Por eso quiero participar como fiscal electoral. Yo sé que el lapso de tiempo es muy poco, pero quiero poner ese granito de arena para poder coadyuvar la democracia, poder coadyuvar en el trabajo de todos los actores políticos, ¿sí? Que se vaya por el buen camino y que nos beneficie a todos para tener una sociedad más sana en la vida democrática de nuestro Estado. Muchas gracias, licenciado. Pasaremos pues a la ronda de preguntas por parte de los integrantes de la comisión y le pediría si alguien quiere anotarse. Adelante, Moni. Bienvenido, licenciado Oscar Díaz de Montoya.
existe una profunda desconfianza en las instituciones. Es decir, pues la ciudadanía de por sí tiene desconfianza de denunciar pues los delitos del fuero común, mucho menos pues bueno, los delitos electorales. Mi pregunta sería concreta: ¿cuál es su plan de acción y cómo espera que esa confianza o esa certeza vuelva a la institución? Sí. Y yo les decía, ¿por qué hay desconfianza en una fiscalía? Primero porque se denuncian los delitos y no caminan. Ese es un gran problema que tenemos. Los delitos no caminan. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Primero, darle la certeza a la gente de que su denuncia va a ser tomada con toda la seriedad del mundo. Eso uno. Que vamos a ser serios en nuestro trabajo. Que vamos a hacer todo lo posible para que no se cometan delitos electorales. Que les vamos a llevar de la mano para decirles: estos son las cosas que tú no debes de hacer durante un proceso electoral porque estás incurriendo en un delito penal. Pero si tú sabes de alguien que lo está haciendo, denúncialo. ¿Sí? Y tu denuncia no nada más debe de ser una denuncia por escrito, deben ser denuncias anónimas. Y esas denuncias anónimas también se les va a dar el mismo seguimiento. Nosotros tenemos que dar un buen resultado, tenemos que ganarnos la confianza de la sociedad. Mientras no nos ganemos la confianza de la sociedad, en donde vamos a hacer un trabajo honesto, primeramente, que no vamos a servirles de nadie, que vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a hacer a emplear lo que nosotros sabemos hacer, aplicar el derecho. Vamos a garantizarles eso a los ciudadanos. Les vamos a garantizar que va a haber una fiscalía que no va a actuar, si bien es cierto, está dentro de una institución, pero va a actuar sin amarres de nadie. Que vamos a funcionar como un fiscal que en su labor es autónomo y que va a actuar con el rigor de la ley, ¿sí? Pero también apegado a la justicia y al derecho. Eso es lo que vamos a pretender nosotros para tratar de lograr la confianza. Gracias, bienvenido aquí en nuestro estado. Desde su experiencia, desde su enfoque, ¿cuáles son las principales deficiencias por las que de la persecución de los delitos electorales y qué acciones realizará para poder mejorarlas? Yo creo que una de las grandes deficiencias es la investigación. La investigación es muy mala. Por lo regular las denuncias que se presentan se meten a la congeladora porque no se le da una investigación. Entonces tenemos que utilizar lo que tenemos a nuestro alcance dentro de lo que es la Fiscalía General, que es a la Policía Ministerial, para que ellos hagan su trabajo, y si no, obligarlos a que lo hagan. ¿A través de qué? De las medidas de apremio que se tienen. Pero que se haga una buena investigación, y que se haga una investigación no con un afán, insisto, de vamos a castigar, no, vamos con un afán de que se investigue si realmente se cometió el delito o no. Porque no todas las denuncias son ciertas, pero todas esas denuncias ni siquiera tienen un resultado. No hay un resultado. Si hubiera dentro de mi periodo, si ustedes así lo desean, ¿sí? Todas las denuncias que se presenten va a tener un resultado. Y el resultado es si se ejercita o no se ejercita la acción penal. ¿Y por qué? Porque debe estar fundada. Porque tiene un derecho del ciudadano, ¿sí? De que si hace una denuncia, que se le resuelva. Pero que se resuelva conforme a derecho. Que se haga la investigación. Y que se haga una investigación exhaustiva. No nada más me presenten la denuncia, la agarro, se la paso al Ministerio Público, que esté coadyuvando con nosotros, y la meta en la congeladora.
No, señor, hay que ver si es cierto que se cometió el delito o no. Tenemos que investigar. Y lo vamos a investigar. Y hasta las últimas consecuencias. Y si no se da el delito, no se dio el delito. Y va a estar fundada. Y si se da el delito, pues lo siento mucho, pero hay un delito. Y se debe de castigar. Eso es lo que queremos hacer. Una investigación profunda para determinar si existe o no existe el delito electoral. Siguiendo la línea de la investigación de los delitos. ¿Perdón? Siguiendo la línea de la investigación de los delitos, el procedimiento es igual que a un delito de fuero común, porque tengo entendido que se aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales. Los delitos electorales pues los manejamos en los 26 artículos de la Ley General en materia de delitos. Pero sin embargo, en la práctica yo les comentaba al exponente anterior, que en la práctica te das cuenta de que llegas a los tocatocas y te salen personas y te dicen ¿cuánto por estas copias de credenciales de electores? ¿O cuánto me da por mi credencial de elector? Yo no compro credenciales de electores ni me dedico a eso. Otra no tengo, y aunque tuviera pues no lo haría, porque es lo que tú me estás incitando es a un delito, no comprar tal vez y tal vez porque no sabemos si en realidad se va a dar el voto a favor de quien supuestamente se le estés comprando, ¿no? Al final, ¿qué acciones se tomarían en ese sentido para llegar a una verdadera investigación, a un verdadero procedimiento delictivo en cuestiones electorales? Sí, claro. Bueno, mire, primero efectivamente ya la ley está un poco obsoleta porque modifica lo que es la ley de delitos electorales. Nos señala que se aplica el código, también el nacional, pero también el local, ¿no? Ya no tenemos código de procedimientos penales, ¿no? Entonces, efectivamente, ahorita nos tenemos que regir lo que es con los juicios de oralidad y tenemos que regirnos también con el Código Nacional de Procedimientos Electorales, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues investigar. Es que muchas veces dicen, a mí me quisieron comprar, ok, pongo mi denuncia, pero ¿cómo acreditamos? O sea, ¿cómo vamos a acreditar que efectivamente te lo quisieron comprar? Bueno, vamos a ver qué testigos hubo. ¿Qué testigos hubo? Si hubo testigos, ¿sí? Pues hay que llamarlos, ¿sí? Y hay que ver que ellos nos den su versión de los hechos. ¿Quién fue? Identificar plenamente a la persona. ¿Qué fue lo que dijo? Si realmente le quiso comprar o no le quiso comprar, ¿sí? Y sobre todo, la investigación que haga también la policía. Volvemos. Muchas veces, y les digo porque yo he estado también en medio de esto y lo sé, nos gana la pasión dentro de lo que es el jolgorio de las elecciones y andamos denunciando cosas que no son, o andamos tratando de que alguien incurra para poderlo denunciar, ¿sí? Ustedes saben que ya ahorita es tan difícil acreditar los delitos, cualquier clase de delito, porque hasta los videos ya son susceptibles de ser modificados, ¿no? Entonces, muchas veces lo que yo les decía a las gentes que yo les he ayudado, digo, para poder acreditar y que sea algo real y un video no pueda ser tachado de falso, es que le saques en vivo y en Facebook, porque ahí queda grabado a la hora y todo, y no lo puedes modificar, y se lo pides a Facebook y le pides el video y Facebook te lo va a dar y te va a dar todos los datos, entonces tenemos que hacer una investigación por si lo hizo, castigar, pero llegar al punto donde se comete el delito, si es que lo cometió, porque insisto, nos gana a veces la pasión y queremos meterle ruido a veces a la cuestión electoral, y a veces la mayoría son muchas cosas que son falsas, que son inventadas, ¿no? Pero bueno, hay cosas que sí son, y bueno, eso hay que castigarlo.
No, es la cuestión de la práctica, los mismos ciudadanos, ya la mala costumbre o que tienen de decir cuánto me das por mi credencial o lo otro, porque fueron ciudadanos. Sí, claro. X o Y. Entonces, ¿cómo se revertiría esa mala costumbre, ya que sí tienen? Porque, pues, Prevenir. Sí, ya. Así es, prevenir. Y decirle a la sociedad, si en este momento te quieren a ti comprar una credencial de elector, comprar tu voto, denúncialo en el momento que lo detengan. O viceversa, porque a mí fue la que me dijeron, ¿cuánto me das por mi credencial? En su momento. Sí, así es. Entonces, digo, es un trabajo que finalmente no es fácil, porque llegar a toda la gente es muy difícil, y sobre todo que lo entiendan, ¿no? Que lo entiendan. Pero no es imposible. No es imposible. Se puede hacer cuando se tiene ganas de trabajar y cuando se quiere hacer algo. ¿Sí? Cuando se quiere hacer algo y sobre todo cuando se crea la democracia. Creo que las elecciones limpias nos ayudan a todos. Gracias. Bienvenido, licenciado Montoya. Gracias. ¿Me puedes mencionar cuando menos 3 delitos y su sanción previstos en la Ley General en materia de delitos electorales para funcionarios partidistas o candidatos? Mira, de delitos, porque son pocos los delitos, pero en uno te meten, en varias fracciones te meten todos los delitos, ¿no? Pero mira, obviamente, uno de los, es la compra de los votos, es uno de los delitos, pues obviamente eso tiene una sanción pecuniaria y una sanción también económica, pecuniaria y una sanción corporal, ¿no? No tengo, te voy a decir una cosa, conocemos la ley, pero no tenemos exactamente cada delito cuánto es la penalidad que puede tener cada uno de ellos, ¿no? Otro de los delitos que se dan es hacer proselitismo dentro de los 3 días previos a la jornada electoral y el día de la jornada electoral. ¿Sí? Ese es otro de los delitos. Igual tiene una pena pecuniaria y una pena privativa de la libertad, ¿no? Todos son los delitos, y otros son de los delitos que se vienen de recibir dinero de extranjeros, o de partidos políticos del extranjero, ¿sí? O también de funcionarios públicos o de instituciones públicas. Muchas gracias. Bueno, algo relacionado con efectivamente, yo viendo la ley general de materia de los delitos electorales, pues en sí no tienen un nombre, son actos o omisiones que se hagan en cuestión en las elecciones o por la cuestión del voto, las características del voto. No tienen un nombre en sí. A eso a lo mejor una pregunta sería, yo lo veo difícil, o a lo mejor en esta situación ponerles nombres, lo sacamos lo más común, lo que ahorita le contestó al compañero. ¿Sería susceptible de alguna reforma? Bueno, no nos tocaría, ¿verdad? Que es federal. Sí, efectivamente. El gran problema es que es una ley federal y les toca a los diputados y en su caso pues, hasta los senadores, ¿no? Ya me contesté sola. Sí. Pero bueno, claro que se pueden hacer algunas sugerencias a los diputados, claro, en el mismo partido a los cuales ustedes pertenecen, pueden hacer sugerencias de modificaciones. Sí, yo les voy a decir una cosa. A mí me llegaron a preguntar cuando estaban los delitos electorales y toda la reforma que se venía en el 2014, me decían de los delitos electorales. Yo les decía, ¿por qué poner como sanción por decir que un funcionario con fe pública se niegue a dar la fe pública que le corresponde? ¿Por qué poner los delitos electorales cuando su sanción es una pena pecuniaria? Y lo que se pretende en la ley electoral es una pena privativa de la libertad, es una pena corporal.
independientemente de una pena pecuniaria, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué ponerlo? ¿Por qué mejor no lo quitas y lo pones en la ley general? En la ley, ¿por qué no lo pones ahí y lo pones como una sanción de los notarios públicos, de los que tengan fe, que darle el día que se les solicite y no lo quieran dar? Pues, finalmente le vas a fijar una sanción, pero no tiene otra sanción. Igual a los ministros del clero. O sea, no tiene una pena privativa de la libertad, sino es una sanción pecuniaria. ¿Por qué tenerlos ahí y no ponerlos mejor como una sanción administrativa? Digo, si no les vas a poner una pena corporativa, pues no tiene exactamente, no tiene razón de ser, dejarlos ahí. Entonces hay cosas que sí habría que cambiarlo, ¿no? Gracias. Su servidor, quisiera hacerle dos preguntas. Sí, gracias. La primera es, de acuerdo al marco normativo vigente y aplicable, ¿cuál es el objeto de la Fiscalía especializada en delitos electorales y cuál es el ámbito de su competencia? Y otro tendrá que ver con el tema funcional. Una vez que se haga la denuncia de algún hecho delictivo, con referencia, por ejemplo, a las iglesias, a los pastores, a los funcionarios públicos, y ¿cuál sería la reacción y si se seguiría el delito hasta las últimas consecuencias? Y una más, cuando exista algún hecho notorio de un delito, pero no haya una denuncia formal, ¿cuál sería el proceder del fiscal en delitos electorales? La primera, bueno, el fiscal electoral, su obligación es perseguir los delitos, la persecución de los delitos electorales. Esa es su obligación que tiene. Su ámbito es lo local. Y eso sí, claro que puede conocer en su momento de un delito que se dé en materia federal, ¿sí? Que se lo da en su conocimiento, en su momento puede actuar y posteriormente lo puede mandar a la autoridad competente. Eso lo puede hacer. ¿Sí? Pero realmente el ámbito de aplicación es aquí en lo local, en el estado de Aguascalientes. No podemos irnos a Zacatecas, no podemos irnos a el ámbito de aplicación es aquí en Aguascalientes. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos cuando se denuncie si un clero, un ministro de culto está infringiendo la ley electoral? Si me lo denuncian, pues obviamente hay que hacer investigación y llamar al ministro de culto a que rinda una declaración. Se le está imputando un delito. Se le está imputando un delito y el fiscal tiene que perseguir todos los delitos. Y si tiene que, ¿hasta dónde? Pues hasta donde se compruebe. Si se comprueba, pues habría que aplicar la sanción. Como yo les decía, es una sanción administrativa, pues se le aplica. Se le aplica. ¿Sí? ¿Queremos democracia? Pues hay que seguir aplicando. ¿Sí? Y la última, perdón, fue... Si no existiera una denuncia, pero... ok. Obviamente, si no existiera una denuncia, pero es del conocimiento del fiscal, el fiscal tiene la obligación de abrir una carpeta de investigación y darle continuidad y conocer los hechos hasta el final. Bien, pues con esto damos por concluida la entrevista. Gracias al licenciado Óscar Guillermo Montoya Contreras. Seguiremos el procedimiento hasta concluir con el tema de presentar el informe al Pleno Legislativo. No, muchas gracias a ustedes por escucharme y bueno, que nos vaya muy bien en el día. Gracias. Bien, para concluir el día de hoy, y vamos a solicitar que nos pasen al licenciado Daniel Omar Gutiérrez Rubalcaba, nuestro último candidato para la fiscalía.
Bienvenido, nos damos la bienvenida al licenciado Daniel Omar Gutiérrez Rubalcaba, nuestro tercer candidato a ocupar la Fiscalía para Delitos Electorales. Le comentamos, licenciado, la mecánica. Tendrá hasta 15 minutos para exponernos el tema curricular, experiencia, así como un plan de trabajo si es que ya lo tuviera, y posteriormente entraremos a un proceso de preguntas por parte de los integrantes de la Comisión de Justicia. Sin más, le damos el uso. De acuerdo. Buen día a todas y todos. Bien, quiero comenzar primeramente con mis estudios, con mi currículum. Es muy poco tiempo, digo, para plantear todo lo que uno puede llegar a hacer como fiscal electoral en este caso. Sí comentarles, soy licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde hace un poco más de 6 años. Y actualmente estoy estoy estudiando la maestría en Derecho Electoral, ya en la fase final, que es la elaboración de tesis final propiamente. Y decirles, creo que es importante, que fue una maestría en la que se ingresa a través de un examen de oposición en un concurso a nivel nacional por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como pueden ver en el currículum que seguramente tienen en sus manos, cuento con 3 diplomados en la materia electoral. Esos diplomados fueron por la Universidad de Cuauhtémoc, por el Senado de la República y por la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes, estudiados año con año. Y además cuento con múltiples cursos y talleres impartidos por la Escuela Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su mayoría, en diversos temas específicos de la materia electoral. Quiero resaltar algunos que sirven precisamente para este tema de la Fiscalía, como puede ser el procedimiento especial sancionador. Tengo varios sobre el procedimiento especial sancionador. ¿Y por qué hago mención sobre este? Porque en la materia que nos ocupa es muy fácil confundir las faltas administrativas y los delitos electorales. Por eso se necesita un perfil muy técnico para elegir al fiscal. Por un lado, tenemos faltas administrativas, procedimiento especial sancionador, que están limitadas por una línea muy pequeña con un delito electoral. Incluso les comento, un mismo hecho puede configurar una falta administrativa y un delito electoral. Por eso la importancia de que quien ostente el cargo sepa diferenciar inmediatamente qué es lo que se pretende estudiar, ¿no? Y también cuento con estudios sobre delitos electorales, sobre prevención del delito electoral, porque también es muy fácil hablar de la prevención del delito, pero si no cuentas con estudios, ¿cómo vas a aterrizar una probable prevención del delito? Además, bueno, pasando a mi tema de experiencias, mi segundo punto, pues actualmente soy secretario de estudio del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Les comento que hace un secretario de estudio, pues básicamente es quien realiza los proyectos de resolución. Todos los procesos electorales que se han vivido con el nuevo tribunal, les estoy hablando de, tal vez vean mi juventud para este puesto de 30 años de edad, pero la experiencia es vasta, debido a que tengo más de 250 asuntos resueltos en los últimos 3 años, con la debida excelencia, 97% de confirmación de mis asuntos por las siguientes salas regional y sala superior. Son 250 asuntos elaborados, propuestos, y otros 250 más de manera indirecta comentados en el tribunal, porque obviamente son 3 ponencias, y a cargo de una coordinación en los trabajos de las ponencias que nos ha llevado precisamente a tener excelentes resultados en el tribunal. Además, como experiencia, pues ya fui secretario de acuerdos también de una junta local de conciliación. ¿Y qué resalto de todo esto? Que el tema de la Fiscalía Electoral tiene que ser un perfil técnico, jurídico, que sepa armar un expediente, es elemental en la materia penal. Yo estoy capacitado porque he estado del lado de la autoridad electoral ya. Continuando con eso, también fui aquí parte del Congreso del Estado de Aguascalientes. Estuve como investigador legislativo, también me permite conocer el proceso de elaboración de las normas y de las leyes. Y también trabajé en seguridad pública, muy ligado al derecho penal. Incluso mis finales de mi carrera en derecho electoral fui asistente de
defensoría de oficio, entonces conozco también el procedimiento penal. Ese es en el tema de mi experiencia, que seguro que cuento con una vasta experiencia y a pesar de los 30 años de edad, vaya, he participado en muchos asuntos y resuelto demasiados asuntos de manera excelente. Continuando esta formalidad con mi plan de trabajo, desde luego que tengo un plan de trabajo para este periodo corto de la elección del fiscal. El trabajo lo puedo dividir prácticamente en 4 ejes, 4 grandes rubros. Uno te va llevando la base del siguiente. Primero, empezaría con el rubro de realizar los convenios interinstitucionales. ¿Cuál es la importancia de esto? Hacer un convenio interinstitucional con el Instituto Estatal Electoral, con el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, que tenga una excelente relación precisamente por el puesto que ostento en estos momentos. Tengo amigos consejeros, tengo el Tribunal Electoral enseguida. Entonces se garantiza inmediatamente un convenio de colaboración, pasando al Instituto Nacional Electoral, con excelente relación con el titular de la Junta General de aquí de línea en Aguascalientes, de la vocalía número 2, y no se diga también con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora que estoy por finalizar la maestría en Derecho Electoral, he hecho bastantes buenos amigos, maestros y doctores, que sin duda incluso los hemos traído aquí a Aguascalientes y nos podrían enriquecer con sus conocimientos. Y además no quedarnos con el tema local y con el tema nacional. En diciembre del año pasado tuve la oportunidad de hacer un viaje de vacación en Costa Rica, y en Costa Rica soy un apasionado yo de la materia electoral, eso creo que es algo que me ha distinguido. Visité al instituto y al tribunal allá de Costa Rica, hice unos buenos nexos y quedamos apalabrados para este tema de poder fortalecer nuestras democracias, ¿no? Y creo que es importante también llegar a ese punto. Ese es el primer punto de mi plan de trabajo, pero para que estos convenios y para que estas relaciones interinstitucionales, viene el segundo punto, el tema de la prevención del delito y de la capacitación. Para eso se tiene que realizar todas estas relaciones para llegar fuerte a la ciudadanía en general, a los partidos políticos, representantes, candidaturas, servidores públicos, que conozcan realmente qué es un delito electoral, cuál es el catálogo de delitos que pueden cometer, porque hay muchos servidores públicos que pueden estar cometiendo un delito electoral y ni siquiera se han dado cuenta. Piensan que es una falta administrativa en ocasiones cuando no lo es, y los riesgos son claros. Pueden ser simples multas, arrestos, inhabilitaciones del cargo o destituciones del mismo. Entonces, creo que sí hace falta esa cultura de información en todos estos rubros: partidos, candidaturas, militancia, servidores públicos y en la sociedad en general. Ahora que aparecí en la quinteta y después en la terna, muchos amigos me dijeron que es un fiscal especializado en delitos electorales y son amigos abogados. O sea, de verdad es un tema preocupante, puesto que el fiscal es considerado como un puesto decorativo o quizás hasta como una beca. Yo, como apasionado de la materia electoral, sí me llega a molestar este tipo de situación y creo que es algo que debemos de cambiar. Lo estoy haciendo desde mi trinchera como secretario de estudio, ¿sí? Pero siento una omisión total por parte de la Fiscalía especializada en delitos electorales en aplicarse para lo que es. Y con esto lo voy a relacionar en unos minutos con el tema de los objetivos que tendría, ¿no? Continuando, para eso me sirve a mí el tema de la capacitación y de la prevención. Lo más importante en materia penal es la prevención del delito, ¿sí? Claro está que con la capacitación que se realice habrá más denuncias. De hecho, les comento, no hay una sentencia condenatoria en materia penal electoral, y es porque no se siguen como se deben de llevar. Desgraciadamente, o sea, el número de denuncias conmigo subiría brutalmente. Eso es un hecho, pero eso no quiere decir que los delitos vayan a surgir con mi puesto como fiscal.
sino que falta una cultura de la denuncia en la sociedad. La sociedad ve los delitos electorales, los hechos, pasar por el frente de ellos y no lo denuncia, porque no saben cómo denunciar, no conocen los métodos. Y muchos de los que están aquí seguro no conocen los métodos de una denuncia penal electoral, y eso es lo que tenemos que trabajar en el segundo plan de este trabajo. Como tercer punto, realizar una coordinación inteligente con la policía ministerial, con los ministerios públicos, las policías de los distintos órdenes y, desde luego, de ser el caso, con la Policía Federal y con la FEPAD directamente. Una coordinación inteligente, ¿qué quiere decir? Estar en los focos rojos donde normalmente se han cometido estas conductas, identificar, iniciado el proceso electoral, cuáles son las llamadas casas amigas donde se pueden generar estos hechos delictivos. Desde ahí comienza el trabajo. El trabajo del fiscal no es únicamente en veda electoral o en jornada electoral, y así se ha malentendido. Por último punto del plan de trabajo, todo lo demás te va a llevar a hacer una investigación adecuada, pegada a derecho, creando carpetas de investigación de calidad que te permitan llegar a una sentencia condenatoria y no simplemente arrestes a la persona el día de la jornada electoral 4 o 5 horas para que ya no cometa los hechos que se le están persiguiendo. Continuar con todo el proceso hasta que exista una sentencia condenatoria y tener dos opciones: o se condena a la persona, al individuo que cometió el hecho delictivo, o se le deja en libertad y se protegen sus derechos humanos, porque tampoco tienen que pagar justos por pecadores. Pero dejar de utilizar la Fiscalía Electoral como un instrumento político únicamente para estar amenazando a la militancia de otros partidos y otros candidatos, ¿no? Ese sería básicamente el plan de trabajo. Para pasar al tema de los objetivos, sí me gustaría comentarles que yo espero, confío mucho en la decisión que ustedes vayan a tomar de cambiar las prácticas que se han venido dando con la Fiscalía Electoral, de que por fin funcione una Fiscalía Electoral y que sea ejemplo para la ciudadanía, que la ciudadanía confíe en ella, que no tomen el tema de la designación como una beca más. Se les comentaba, hay que elegir a la persona más preparada, que refresque esta Fiscalía Electoral, que le dé nuevas ideas y que realmente sirva para el fortalecimiento de la democracia de nuestro Estado. Pasando al tema de los objetivos, básicamente serían 5. El primero es muy sencillo: el trabajo, pero el trabajo desde el día que te nombra, iniciando con el plan de trabajo que les comenté. Desde el primer día, a juntarse y a buscar los convenios interinstitucionales, locales, nacionales e internacionales. Se me pasó comentarle también las relaciones que se tienen con otros tribunales locales son muy importantes, atendiendo al tema presupuestal. O sea, no habría ningún problema de colaborar como lo hemos venido haciendo. Ese es el primer tema: el trabajo constante, no solamente en la jornada electoral, sino en la preparación de un proceso electoral, dentro del proceso electoral, pre-campañas, campañas, veda electoral, jornada electoral, y después de no soltar los asuntos cuando se acaba la jornada electoral y que salgan en libertad. Por eso se siguen dando estos hechos delictivos, porque no tienen una sanción real, no se sienten amenazados tampoco. Mi segundo punto sería el tema de la capacitación, el objetivo que tener una sociedad capacitada que nos permita prevenir el delito e identificar los focos rojos. El tercer punto, elemental, sería una campaña de información a toda la sociedad en general, partidos políticos, servidores públicos, candidaturas, de que sepan cómo efectuar su denuncia. No lo saben. Actualmente existe el FEPADENET, FEPADETEL, FEPADEMOVIL, y no saben cómo llevar a cabo una denuncia. No hubo campañas de la Fiscalía anterior. La gente no sabe cómo denunciar, piensa que tiene que acudir directamente, y no es así. El cuarto punto, se garantizará un proceso legal de calidad. Es decir, no vamos a estar ensuciando las carpetas de investigación. Sabemos cómo realizarlas, sabemos qué medios probatorios nos sirven, qué medios no, los métodos legales de investigación, los controles de detención legal, todo eso lo conocemos. Y el quinto punto,
que nos va a llevar todo este trabajo y todos estos objetivos es a un posicionamiento real de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, pero no por la Fiscalía como tal, sino que la sociedad por fin reconozca a esta Fiscalía y que esta sociedad la respete y sepa para qué sirve. Es importante ese posicionamiento de la Fiscalía Electoral. Y pues con eso concluyo mi intervención, reiterándoles que conmigo tienen un perfil honesto, capaz, con experiencia y sobre todo un punto muy importante: la pasión que tengo por el derecho electoral es muy distinta a lo que pueden encontrar con los demás. Sería corto. Muchas gracias, licenciado. Pasaremos pues al espacio de preguntas por parte de los integrantes de la Comisión de Justicia. Si alguien quiere hacer uso de la voz. Buenos días, bienvenido. Yo tengo una pregunta. Comentabas comentabas que hablabas de sanciones. ¿Tienes programado alguna sanción para servidores públicos en delitos electorales? ¿Programado? Sí, o sea, destinado, no sé, pensado hacer alguna sanción. Bien, las sanciones vienen plan de trabajo. Claro, vienen propiamente establecidas en la Ley General en materia de delitos electorales. Para los servidores públicos actualmente es de 2 a 9 años de cárcel, multas de 200 a 400 salarios. Entonces, además se puede sancionar con inhabilitación del cargo. Podemos hablar también de destitución del mismo. Las penas propiamente me parece que en algunos casos, de acuerdo a la legalidad, deberían de ser más agravadas, porque el servidor público debe de ser el ejemplo, ¿sí?, para llegar. Entonces, obviamente pugnaría por ese tema, entendiendo que en la materia penal no necesariamente las penas altas disminuyen el delito electoral, ¿no? Pero sí sería ahí el tema a analizar, sobre todo en el tema de servidores públicos. Hay otro tema importantísimo, que es el de violencia política de género, ya considerada en el artículo 20 bis como un delito electoral, y ahí sí me parece que las penas se fueron muy abajo. Adelante. Con lo que acabas de comentar hace un momento, la cuestión de los procedimientos administrativos y los delitos electorales, viéndolos, como dices, si se puede cuadrar uno como sanción administrativa, otro como delito electoral. Pero, pues, sin embargo, la responsabilidad administrativa pues está prevista en el Código Electoral y pues los delitos electorales lógicamente en la Ley General. Aquí mi duda es: ¿se sanciona su responsabilidad administrativa penalmente también? Claro, incluso la Ley General en materia de delitos electorales lo prevé. Sí especifica que es independiente a las sanciones administrativas. Pongo un ejemplo, digamos el desvío de recursos de un servidor público, el condicionamiento de un programa, afecta a un principio que es la equidad en la contienda. En este caso puede ser conocido a través de una denuncia, a través del procedimiento especial sancionador. ¿Sí? Incluso te puede llegar a generar la nulidad de una contienda, ¿sí?, pero además es un delito electoral. El delito electoral te puede generar inhabilitación del cargo, destitución del mismo, arresto. Entonces, la misma conducta en este caso no es que se sancione el doble, que es un principio prohibido, pero en una conducta es un hecho delictivo y en otra es una falta administrativa. Por eso la importancia de distinguir. Luego si vienen y nos dicen hubo compra de votos, bueno, ese es un tema de un delito electoral, no de una falta administrativa como tal. Entonces hay que identificarlos desde un principio. El tema de la violencia política de género, reitero, ahora es lo novedoso en la Ley General. ¿Qué es lo que sucede? Violencia política de género para el registro de una candidatura se puede dar, se arregla con un tema administrativo, pero además una sentencia que acredita la violencia política de género por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes es una prueba plena para acreditarse el delito.
de violencia política de género. Por eso la importancia de... Está contemplada incluso sí. los dos, la violencia política de género. Sí, desde luego. Adelante ustedes. Adelante, Cari, diputado. la diputada Cari. Mira, ahorita platicabas y decías que la Fiscalía de Delitos Electorales todo un como que muy denigrada. ¿Qué harías tú para mejorar esa percepción ante la gente y ante los partidos políticos, ante la sociedad? ¿Cómo lo harías para reforzar eso? Principalmente pegarme al plan de trabajo que les comentaba, estar de la mano con todas las autoridades, incluso ustedes como diputados también necesitan esa capacitación por parte de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, y hemos erróneamente creído que esa obligación únicamente es del instituto o del tribunal, pero la Fiscalía tiene que capacitar en delitos electorales. No podemos tener órganos administrativos capacitándonos sobre materia penal electoral. Entonces, desde ahí, ustedes como servidores van a ver un cambio, van a conocer a su fiscal, porque seguro estoy que muchos no lo conocían al anterior. Entonces, conozcan a su fiscal. Así va a permear también en todos los partidos políticos de manera imparcial y, desde luego, en las candidaturas, pero sobre todo en la ciudadanía en general. O sea, el fiscal no nada más tiene que estar encerrado en su oficina, tiene que salir a buscar a esa ciudadanía y que entienda, hacer entender a la ciudadanía que existe un mecanismo legal al alcance de todos, que todos pueden denunciar los delitos electorales y entre todos proteger precisamente nuestros resultados electorales. Nos quejamos después de los gobiernos que tenemos y hablamos de fraudes electorales y demás, pero esta es una oportunidad de cambiar ahora de manera penal la percepción que se tiene. Eso inevitablemente va a posicionar a la Fiscalía Electoral. También, desde luego, que vean que hay procedimientos que se terminan, que no solamente se inician y se dejan de ir, sino que llegan a una sentencia condenatoria. Ahí es cuando la gente, en general, va a volver a ver a la Fiscalía y decir que ya tenemos una Fiscalía especializada en materia de delitos electorales. Gracias. Todo. Sí, Bueno, gracias. Bienvenido, licenciado Gutiérrez, Gracias. al Congreso. ¿Me podrías explicar cuál es la competencia y facultades entre la Federación y las entidades federativas en materia de delitos electorales? Claro que sí. Básicamente se trata del tipo de elección que tiene. Si es una elección federal o una elección local. El año que entra, con elecciones concurrentes de nueva cuenta, diputaciones, ayuntamientos, diputaciones federales, es claro que la competencia de las diputaciones federales será competencia de la FEPADE. Sin embargo, existe una colaboración, lo que mencionaba al principio de mi exposición, es que nos podemos apoyar siempre en la FEPADE y en la Policía Federal. Siempre es un trabajo conjunto, de acuerdo, claro, al tipo de delito y a la gravedad y a la necesidad que se tenga en el momento. Básicamente es una competencia. ¿más? Y yo tengo una pregunta, licenciado, bienvenido. Gracias. ¿Qué principios procesales debe atender el fiscal especializado en delitos electorales para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas investigadas por la comisión de un supuesto delito electoral? Bien, aquí tenemos una conjugación muy interesante en la materia electoral y penal. Yo siempre he sido un fiel creyente de que el principio sin duda es la legalidad y la imparcialidad. Son los dos principios donde se va a basar todo. Claro que tenemos que garantizar los derechos humanos a la libertad, porque estamos hablando del derecho penal, la autenticidad del voto, la secrecía del mismo, en fin, todos los principios electorales del voto y de las elecciones. La equidad en la contienda es básica en este caso. Entonces, podría resaltar secrecía, autenticidad, equidad en la contienda, legalidad y, por supuesto, la imparcialidad y objetividad de todo el proceso. No más. ¿Cuáles son las diferencias más trascendentes en una fiscalía especializada con la atención común del Ministerio Público? Primeramente, la manera en cómo puede iniciarse el asunto. Lo comentaba, existen herramientas para presentar una denuncia. FEPADENET es una denuncia a través de un correo electrónico donde se pueden adjuntar ya medios probatorios, videos, etc.
Prepadetel, llamada telefónica, interpones tu denuncia. Y desde luego Prepademóvil, una aplicación móvil donde puedes presentar tu denuncia. ¿Cómo inicia? Es un tema muy distinto al sistema penal que tenemos actualmente. Y desde luego la celeridad del proceso también es distinta porque estamos hablando de materia electoral, materia urgente. Sin embargo, se une y obviamente todos nos basamos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y las directrices penales son las mismas. Entonces, sí es muy importante que la persona que vaya a ostentar el cargo de fiscal electoral sepa diferenciar la materia penal electoral de la penal común. Estamos hablando de cuestiones distintas, incluso ver el tema de la prisión preventiva. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Pues agradecerle nuevamente la presencia al licenciado Daniel Omar Gutiérrez Rubalcaba. Seguiremos con el procedimiento para recibir el informe al pleno legislativo y bueno, que será a final de cuentas quien designe el fiscal electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestra sesión, agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que atender, y siendo las 10 horas con 40 minutos del día 29 del año 2020, declaro clausurados los trabajos de la presente sesión. Muchas gracias por su asistencia y su participación. Con sana distancia. Está muy bien.